Lo que escucharás no es ficción. Son testimonios auténticos de hombres que marcharon a la guerra y nunca volvieron a ser los mismos. Cartas manchadas, cintas deterioradas y voces quebradas que aún susurran desde la oscuridad. Me llamo Miguel dos Santos Lima. Nací en Recife, Brasil, y en 2006 tenía 27 años cuando me asignaron como cabo al 8 Batallón de Infantaria Motorizado, parte del contingente brasileño de las Naciones Unidas desplegado en Angola. No estábamos allí para combatir, eso decían. Era una misión de paz, pero la paz en ese lugar era una palabra vacía, una cortina que apenas cubría el olor de la pólvora vieja, de los cuerpos enterrados mal, del miedo que seguía latiendo en la selva. Llegamos a Luena en junio. Nuestra base era un complejo improvisado, rodeado de cercas de alambre y miradas desconfiadas. Éramos 20 hombres en el pelotão Bravo, bajo el mando del teniente Amorim. Hombres jóvenes, curtidos más por la expectativa que por la experiencia. Algunos creían que aquella sería una buena oportunidad para sumar puntos en la carrera militar. Yo solo quería salir vivo. Nunca entendí por qué, en la noche del 14 de septiembre, se nos ordenó patrullar una zona desmilitarizada al norte de Móxico, sin apoyo aéreo ni refuerzos cercanos. Era un área donde, según los informes oficiales, no había actividad rebelde desde hacía más de 6 meses. Entonces, ¿por qué ir justo allí y por qué solos? Éramos 4 hombres. Yo, el sargento Helio, el cabo Méndez y el soldado Vieira. Partimos en un vehículo blindado ligero poco después de las 20:00, con órdenes precisas de reconocer cualquier anomalía en el perímetro este del antiguo puesto minero de Cazombo. Llevábamos radios, fusiles IA-2, linternas infrarrojas y raciones secas. Lo extraño fue el silencio. No recibimos ninguna transmisión durante todo el trayecto, ni del puesto central ni del resto del pelotón. Solo el crujir de las ruedas sobre la tierra roja y de fondo el canto sordo de los insectos. Al llegar al punto asignado, algo no cuadraba. Los mapas mostraban una explanada libre de estructuras, pero lo que vimos fue una cabaña solitaria, sin luces, parcialmente cubierta de maleza, como si alguien la hubiera abandonado a medias. ¿Por qué nos dejaron solos esa noche? Esa pregunta me perforó en cuanto bajamos del vehículo. Vieira murmuró que había escuchado algo dentro. Méndez le dijo que no dijera estupideces. Helio, con su calma artificial, solo ordenó que nos acercáramos en formación. Lo hicimos. Yo iba segundo, con el dedo en el gatillo y los ojos ardiendo por el sudor. La puerta estaba entreabierta. Nadie habló. Nadie quiso hablar. Dentro no había nadie. Al menos eso pensamos. Un catre, restos de latas de comida, un cuchillo oxidado y una radio que parecía aún caliente. No entendí por qué el sargento ordenó quedarnos allí. Esperaremos contacto, dijo, pero no explicó de quién ni para qué. Pasaron 2 horas, 3. La radio seguía muda. A las 02:17, según mi reloj, se escuchó un disparo a lo lejos. Uno solo, fuerte, seco, lejano. ¿Ese sonido venía del este?, preguntó Méndez. Nadie respondió. Nos miramos. El sargento ordenó que me adelantara con Vieira para verificar. Caminamos en la oscuridad, apenas iluminados por las linternas en modo infrarrojo. El terreno era irregular, lleno de matorrales y piedras que parecían huesos rotos. A cada paso, la sensación de que alguien nos observaba. Vieira no dejaba de mirar hacia atrás. «Esto está mal, Miguel. Esto no es una patrulla normal». No le respondí. Yo pensaba lo mismo, pero decirlo en voz alta lo volvería real. A unos 100 metros de la cabaña encontramos algo. Era un uniforme. No era de la ONU ni de nosotros. Era un pantalón camuflado estilo soviético, empapado de sangre seca. Y al lado, una mochila abierta, con documentos quemados parcialmente. ¿Quién dejó esto aquí?,
preguntó Vieira en voz baja. Antes de que pudiera responder, la radio chilló en mi oído con un ruido agudo, como una interferencia, seguido de una frase entrecortada. Dosur, no se acerquen. Eso fue todo. Ni nombre, ni origen, ni repetición. Solo esa advertencia. Volvimos a la cabaña de inmediato, con el corazón latiendo como un tambor. El sargento y Méndez estaban dentro, en silencio, con las armas apuntando hacia la puerta. ¿Lo oyeron también?, pregunté. Helio asintió. No habló más, solo se levantó y dijo que nos moveríamos en 5 minutos. Nadie discutió. Salimos de nuevo en dirección al vehículo. Allí fue cuando sucedió. Un ruido entre los árboles, no a lo lejos, sino justo al lado. Una figura se movía en la oscuridad, sin linterna, sin ruido de pasos. ¿Quién anda ahí?, gritó el sargento. Nadie respondió. Apuntamos. Nada. Silencio. Entonces, Méndez disparó. Solo una vez. Al vacío. Después, corrimos hacia el punto. No había nadie. Ni rastros, ni sangre. Solo una bala incrustada en el tronco de un árbol viejo. «Nos están probando», murmuró Vieira. «Esto no es una patrulla, esto es una trampa». No sabíamos cuánta razón tenía. A las 03:12, según los registros, fue la última vez que mi nombre fue mencionado en la radio de Pelotão Bravo. Pero para mí, la noche apenas empezaba. A las 03:17 dejamos la zona de la cabaña. Subimos al blindado sin decir una palabra, como si hablar pudiera atraer algo que aún no entendíamos. Yo me senté detrás, con la espalda pegada al metal y los ojos clavados en el monitor de infrarrojos. Todo era silencio, menos el crujido suave de las hojas bajo las ruedas y el zumbido intermitente de la radio, que seguía emitiendo señales muertas, como un corazón que se niega a morir del todo. Nadie del comando nos respondió, ni una sola palabra, como si estuviéramos fuera del mapa, aislados, eliminados del sistema. El sargento decidió desviarse de la ruta asignada, lo que me pareció extraño. Estábamos a menos de 6 kilómetros de la base, pero él tomó un camino hacia el sur, por un sendero angosto que no aparecía en nuestros mapas. ¿Y si él tenía razón?, pensé, recordando lo que Vieira había dicho, que no era una patrulla, sino una trampa. El terreno se volvió más cerrado, la vegetación más densa, y la niebla empezó a cubrirlo todo con una capa blanca que parecía moverse con voluntad propia. «Esto no tiene sentido, sargento», le dije. Él no respondió. Solo me miró por el retrovisor. Sus ojos eran 2 pozos negros, no miedo, algo peor, culpa, tal vez, o resignación. A las 03:38, el blindado se detuvo. Según él, por una obstrucción en el camino. Bajamos a inspeccionar, pero no había nada. Ni troncos caídos, ni rocas, ni barricadas. Solo un camino perfectamente limpio y vacío. Como si algo invisible le hubiese dicho que detuviera el avance. Y lo obedeció. Volvimos a pie hacia una loma baja para verificar señal con la radio. Subimos en fila cubriéndonos por turnos, sin saber de qué exactamente. Desde arriba pudimos ver algo a unos 200 metros al este. Un fuego, una pequeña fogata encendida, solitaria, en medio de la nada. «Eso no estaba antes», susurró Méndez. «Nos están observando». El sargento no dudó, ordenó avanzar. Yo dudé. Sentí una presión en el pecho, como si cada paso hacia esa fogata fuera una cuenta regresiva que no sabíamos que habíamos empezado. Cuando llegamos al claro, la fogata aún ardía. Alrededor había 3 sillas de metal, oxidadas. En una de ellas colgaba una bandera rasgada de la UNITA, el movimiento rebelde supuestamente ya desmovilizado. «Esto no es reciente», dije, «pero la fogata está encendida». Nadie respondió. Méndez dio un paso al frente y pateó una caja de madera que estaba junto al fuego. Al abrirla, encontramos fotos, decenas, blanco y negro, mal impresas,
algunas manchadas de lo que parecía sangre seca. Eran rostros, soldados, algunos brasileños, uno argentino, uno congoleño, todos con los ojos cerrados, dormidos, muertos. La última foto era mía, la reconocí al instante, era una toma de carnet, pero la fecha al dorso decía 15 de septiembre de 2006, el día siguiente. «Esto es imposible», susurré. El sargento me quitó la foto de las manos, la rompió y la arrojó al fuego. «Aquí no hemos visto nada», dijo. Fue la primera vez que usó ese tono, no de mando, sino de súplica. Como si nos estuviera pidiendo que olvidáramos lo que nuestros ojos habían registrado. Nadie lo contradijo, pero algo en Vieira se quebró. Se quedó mirando el fuego, inmóvil. «Yo escuché su voz», dijo, casi para sí mismo. «Desde la cabaña. No era interferencia. Era él, mi hermano, el que murió en Luanda». Nos quedamos helados. Nadie sabía que Vieira había perdido a su hermano allí. Nadie lo había escuchado hablar de eso. «Vieira, basta», ordenó el sargento. «Estamos cansados, estás confundido». Pero yo sabía que él decía la verdad. No que realmente hubiera escuchado a su hermano, sino que lo había creído. Porque esa noche todos habíamos empezado a escuchar cosas que no deberían estar allí, cosas que sabían nuestros nombres, cosas que conocían nuestro miedo. De regreso al vehículo, la niebla se volvió más espesa, tan densa que apenas veíamos 1 metro al frente. Caminábamos despacio, cada uno en su silencio, cuando Méndez se detuvo en seco. «Escuchen». Todos nos quedamos quietos. Un ruido leve, constante, como si alguien arrastrara un metal por el suelo. No era viento, no era un animal, no era nuestro equipo, era algo más. El sonido se hizo más fuerte, más cercano. Apuntamos las armas en dirección al este, desde donde parecía venir. «¿Quién está ahí?», grité. Nada. El sonido paró. 1 segundo, 2. Entonces, desde la oscuridad, una voz clara, profunda, susurró: «Miguel, no cumpliste la orden». Sentí que el corazón se me detenía. Reconocí esa voz. Era de mi capitán, muerto hacía 2 años, en una emboscada en el Amazonas. Una emboscada donde yo debía haber estado, pero no fui. Lo miré a los ojos cuando murió y no hice nada. La voz era exactamente la misma. Mis rodillas temblaron. El sargento me agarró del brazo. «No escuches, no les hables, sigue caminando», gritó. Corrimos, como animales, como cobardes, como hombres que sabían que ya no estaban en una operación militar, sino atrapados en algo más viejo, más oscuro, más inteligente que nosotros. Al llegar al blindado, Méndez no estaba. Se había desviado. No supimos cuándo, no supimos cómo. Solo notamos su ausencia cuando ya era tarde. El sargento quiso ir a buscarlo. Yo no. «Ya no es Méndez el que camina allá afuera», dije. Me miraron como si hubiera dicho una blasfemia, pero lo creía, con cada célula de mi cuerpo. La noche ya no era noche. Era una mente, una voluntad, una trampa perfecta, y nosotros solo éramos piezas moviéndose hacia donde ella quería. A las 04:21 perdimos oficialmente a Méndez. No volvió, no respondió, no gritó. No hubo disparos, ni señales, ni restos, solo su ausencia, como si el aire lo hubiera absorbido en 1 segundo. El sargento ordenó esperarlo 15 minutos. Fue el tiempo más largo de mi vida. Sentados dentro del blindado, en silencio, con los faros apagados, mirando hacia la selva espesa que nos rodeaba, cada uno sostenía su arma como si pudiera protegernos de lo invisible. Yo me repetía que todo era psicológico, que el cansancio, el miedo y el aislamiento nos estaban jugando malas pasadas. Pero entonces escuchamos la puerta del blindado cerrarse sola, fuerte, sin que nadie la tocara, y la radio se encendió sola, estática primero. Luego una voz:
Uno falta, uno miente, uno huye. No era portugués, no era inglés, era un idioma que no supe identificar, pero que entendí con una claridad dolorosa. Vieira empezó a rezar en voz baja. El sargento intentó apagar la radio, pero no reaccionaba. Golpeó el panel. Nada. La estática seguía, mezclada con sonidos que parecían lamentos, golpes, pasos, respiraciones. No respiraciones humanas. Algo más húmedo, más lento, más grave. Yo me cubrí los oídos, pero seguía escuchándolo en mi cabeza. No venía de los parlantes. Venía de adentro, como si algo se hubiera activado en nuestro cerebro. A las 04:38 salimos del blindado. ¿Era eso o enloquecer allí dentro? El sargento propuso caminar hacia el oeste, buscar la vía principal y seguirla hasta la base. Yo dudé. Vieira no quiso moverse. No salgo de aquí, ya no somos tres. ¿Qué estás diciendo?, pregunté. Él está aquí. Méndez no se fue, solo cambió, dijo. Entonces lo vimos, a unos 10 metros, parado, en la oscuridad, con el uniforme sucio y la cabeza ladeada como si se hubiera dormido de pie. ¡Méndez!, gritó el sargento. Yo le sujeté el brazo. ¡Espere! No se movía, solo nos miraba. No era mirar. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, negros, sin reflejo, sin pupila, como si fueran 2 agujeros. No es él, repetía Vieira. No es él. Aún así el sargento se acercó, lento, apuntando con el fusil. Yo no lo seguí. No podía. Sentí que si daba un paso más hacia esa cosa, no regresaría. Vi cómo Helio se detenía frente a él. Vi cómo extendía la mano y vi cómo Méndez, o lo que fuera eso, inclinaba la cabeza hacia atrás y dejaba salir un sonido seco, como un crujido de huesos rotos. Luego, oscuridad. Caímos los dos al suelo, como si una onda nos hubiese golpeado en el pecho. La luz de mi linterna se apagó. Mi visión se volvió borrosa. Todo se sentía lento, como un mal sueño. Cuando logré arrastrarme de nuevo hacia el blindado, solo quedábamos Vieira y yo. El sargento había desaparecido. Méndez también. No había huellas, ni gritos, ni rastros, solo la maleza revuelta y un olor ácido en el aire. Vieira lloraba, no como un hombre, como un niño. Me miró y dijo: «Nos dejaron aquí porque ya lo sabían. Esto le pasó al pelotón argentino. Nadie lo dijo, nadie lo investigó». No entendí de inmediato. «¿Qué estás diciendo?». Entonces me contó. Una semana antes de nuestra patrulla, él había interceptado un mensaje encriptado de la ONU dirigido al mando brasileño. Hablaba de un escuadrón perdido al norte de Moxico. No hubo rescate, no hubo informe, solo una orden: no ingresar a ese perímetro sin autorización directa. Pero la autorización llegó igual. ¿Por qué nos mandaron?, pregunté. Vieira no respondió, solo me mostró un papel arrugado que había guardado en su chaleco. Una orden firmada por el propio coronel Santana, comandante de operaciones brasileño en Luena, con una nota manuscrita al final: «Si el patrón se repite, sabremos la verdad». Entonces entendí. Éramos parte de un experimento, un sacrificio. Nos habían mandado para ver si lo mismo ocurría. Nos usaron. «Yo no quiero morir aquí», dije. «Entonces no lo pienses, solo camina». Fue lo que hicimos. Tomamos la brújula, apagamos todo el equipo que pudiera emitir señales y comenzamos a caminar hacia el suroeste con la esperanza de cruzar la carretera vieja. Cada paso era un suplicio. Cada sombra era una amenaza. El tiempo parecía detenido. El cielo no cambiaba. No amanecía. Como si esa parte del mundo hubiera quedado atrapada en una noche eterna. A las 06:01, según mi reloj, escuchamos pasos detrás, lentos, intermitentes. Primero 1, luego 2, luego 4. Pero al mirar atrás, no había nadie. A las 06:12 vimos una cruz de madera clavada en el suelo. A su lado, un casco brasileño.
y bajo la cruz, una identificación, la mía, Miguel dos Santos Lima, Cabo, 8 BIMS, fecha de nacimiento correcta, foto correcta, fecha de defunción, 15 de septiembre de 2006. Esto no puede estar pasando, susurré, pero Vieira no dijo nada, solo me miró, con una mezcla de pena y miedo. Entonces habló. Vos no saliste de la cabaña, Miguel, nunca lo hiciste. ¿Qué estás diciendo? Te vi entrar y no te vi salir. Cuando volvimos al blindado no estabas. Era otra cosa con tu cara, pero no eras vos. El suelo tembló bajo mis pies. Mi cabeza ardía. Me acerqué a la cruz, saqué la placa. Era real, era mía. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué soy ahora? Nunca me gustó hablar de eso, ni siquiera antes de Angola. Pero ahora entiendo que lo que ocurrió allá no empezó en esa patrulla. Empezó mucho antes. La guerra, al final, no tiene fronteras. Se arrastra con uno. La llevas dentro. Yo ya estaba roto cuando llegué a África, solo que no lo sabía. Ahora lo sé. En el Amazonas, en 2004, fui parte de una operación maldita. Nos enviaron a interceptar a un grupo de narcotraficantes en la frontera con Colombia. Íbamos 5. Era rutina, dijeron, pero nada salió como esperaban. Nos emboscaron. Perdimos 2 hombres en menos de 3 minutos. Yo no disparé. No porque no pudiera, sino porque no quise. Me escondí detrás de una piedra y esperé. Esperé a que terminara. El capitán Moraes me vio. Estaba herido, sangraba por el cuello, me gritó, «¡Cubre el flanco! ¡Fuego, carajo!». Pero yo no me moví, lo miré a los ojos y no hice nada. Lo vi morir. Lo escuché ahogarse con su sangre. Luego llegó el rescate. Me encontraron con el arma sin usar. Dije que me habían noqueado con un golpe en la cabeza. Me creyeron, me condecoraron por sobrevivir. Resistió en condiciones extremas, dijeron. Mentira, yo lo dejé morir. Y ahora, esa voz que escuché en la selva era la suya. Lo supe desde el primer momento. El infierno no empieza cuando te morís. Empieza cuando dejas de ser quien eras. Cuando cruzas esa línea y sabes que no vas a volver. Aquella noche en Angola, mirando esa placa con mi nombre, pensé que tal vez ya estaba muerto. O tal vez nunca fui real. ¿Y si yo nunca salí de esa piedra en el Amazonas? ¿Y si lo que vino después fue solo una sombra? Vieira me observaba como si supiera lo que yo pensaba. «No sos el mismo que entró en esa patrulla, Miguel», me dijo. «Ni vos ni yo. Nos cambiaron, o nos cambiamos solos. Seguimos caminando. El paisaje parecía repetirse, como si estuviéramos atrapados en un ciclo. Árboles idénticos, piedras que ya habíamos pisado, silencios que dolían. A las 06:54 encontramos una caja de munición abandonada. Estaba oxidada, pero tenía algo dentro. No balas, fotos, otra vez. Pero esta vez no eran de soldados, eran fotos nuestras, de esa misma noche. Vieira abriendo la cabaña, yo tocando la radio, Méndez apuntando al fuego, fotos que nadie podría haber tomado, ángulos imposibles, instantáneas de segundos que pasaron frente a nosotros, algunas incluso del futuro. Una mostraba mi cara cubierta de barro, con los ojos cerrados, en un lugar que aún no habíamos pisado. Otra mostraba a Vieira, con la boca abierta, sin lengua. Solté las fotos. No quería ver más. Quería correr, pero algo dentro de mí dijo, ya no hay a dónde correr. Seguimos por inercia, guiados solo por la necesidad de alejarnos de ese lugar. Pero el bosque parecía reírse de nosotros. Las aves no cantaban, el viento no soplaba. Solo esa presión constante, como si estuviéramos bajo agua. A las 07:13, Vieira se detuvo. Señaló algo adelante. Era una figura, humana, sentada sobre una piedra, con uniforme brasileño. Nos acercamos despacio. El corazón me latía como si quisiera escaparse por la garganta. Al llegar, vimos que no se movía. Era un cadáver, rígido.
descompuesto. Llevaba una carta entre las manos. Era para su madre. Reconocí la letra. Era de Méndez. La carta hablaba del miedo, de cómo había visto algo en la selva que lo había seguido desde la infancia. Algo que siempre supo que iba a encontrar en algún momento. Lo describía como un rostro sin rostro que me conoce más de lo que yo me conozco a mí mismo. Al final de la carta decía: si alguien lee esto, no me busquen, ya no soy yo. Vieira rompió a llorar, gritó. Golpeó la tierra con el puño. Yo no lo detuve, no podía. Tenía las piernas entumecidas, el estómago cerrado. Las palabras de la carta se mezclaban con mi propia culpa. Yo tampoco soy yo. Me repetía eso una y otra vez. A las 07:26 escuchamos un disparo. Solo uno. Limpio, cercano. Corrimos hacia el origen. No tardamos en encontrar el cuerpo. Era el sargento Helio, o lo que quedaba de él. Se había volado la cabeza con su propia arma. Pero lo extraño no fue eso. Lo extraño fue el círculo de piedras que lo rodeaba. Perfecto, milimétrico. Dentro del círculo, la vegetación estaba seca, como quemada. Y sobre su pecho, otra carta, no firmada. Solo un mensaje, escrito con sangre. Él eligió la salida más rápida. Ustedes no la tendrán. Vieira vomitó. Yo no sentí nada. Como si mi alma ya se hubiera ido. Me senté junto al cuerpo. Miré el cielo. Seguía oscuro. Pero el reloj decía que eran las 07:45. ¿Por qué no amanecía? ¿Dónde estábamos realmente? Fue entonces cuando Vieira me miró con los ojos llenos de pánico y me dijo lo peor que pude escuchar. Miguel, tu sombra no se mueve. Me quedé helado. Bajé la mirada. Tenía razón. La sombra que proyectaba no seguía mis movimientos. Estaba quieta, independiente, como un dibujo, como una silueta atrapada. ¿Qué soy ahora? ¿Qué me trajeron a buscar aquí? ¿O qué vino a buscarme a mí? Nunca supe responder. Pero desde ese momento entendí que ya no había regreso, que incluso si salíamos de ese bosque, lo que quedaba de nosotros no sería humano. Fue después de eso que dejamos de hablar. Vieira y yo caminamos sin rumbo, con los labios resecos, la piel agrietada, las manos en el gatillo por puro instinto. La noche seguía ahí, pegada a la tierra como una maldición. El reloj marcaba las 08:12, pero no había señales de sol. Solo ese cielo espeso, opaco, inmóvil, como un techo de plomo. Yo sentía que algo nos seguía. No lo veíamos, pero lo sentíamos. Como si respirara con nosotros, como si susurrara nuestros pasos segundos después de darlos. En un momento nos detuvimos frente a un tronco caído, no por el obstáculo, sino porque ahí, tallado con cuchillo en la corteza, estaba mi nombre, Miguel, en mayúsculas. Y abajo, no cumpliste la orden. Vieira me miró con los ojos abiertos como platos. ¿Qué orden era, Miguel? No respondí, no podía. Esa frase, la misma que la voz me había dicho en la radio, la misma que escuché en el blindado, la misma que repetí en mi cabeza desde el Amazonas. Entonces recordé, fue hace 2 años, justo antes de que el capitán Moraes muriera. Él me había dado una orden, no solo cubrir el flanco, me dijo que disparara contra un joven que se acercaba con las manos en alto. Sospechaban que llevaba explosivos en el cuerpo. Tenía 14 años, quizá menos. Yo lo vi sus ojos, vi que no tenía nada en las manos. Vi que lloraba y me negué. Le dije al capitán que no podía hacerlo. Él me empujó, me gritó que era una orden directa. Pero yo no disparé, me escondí. Y el chico sí llevaba explosivos. Cuando llegó al centro del escuadrón, se detonó. Murieron 3 hombres, Moraes incluido. Yo sobreviví, porque no obedecí, porque me escondí. Esa fue la orden que no cumplí, y esa fue la culpa que me siguió a Angola. La selva me lo recordó, y ahora lo entendía todo. Vieira me preguntó de nuevo.
¿Qué orden no cumpliste? Lo miré, quise confesar, quise liberarme, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, escuchamos algo moverse detrás de nosotros. No era un animal, no era humano, era nosotros. Dos figuras caminaban hacia nosotros, vestidas igual, con el mismo paso. Uno era yo, otro era él, pero con la piel más pálida, los ojos muertos, las pupilas dilatadas como si nunca hubieran visto luz. No hablaban, no corrían, solo venían, lentos, constantes, inevitablemente. «Corre», le dije. Vieira no se movió. Su rostro era puro terror. «¿Qué son, Miguel?» «Nosotros». «¿Por qué vienen?» «Porque ya fuimos. Porque no hay más futuro, solo repetición». Corrimos. No sé cuánto, ni hacia dónde, solo corrimos. Cada árbol parecía el mismo, cada raíz una trampa, cada segundo una sentencia, hasta que de pronto el suelo desapareció bajo mis pies. Caí. Me deslicé por una pendiente cubierta de barro. Golpeé rocas. Perdí el arma. Cuando me detuve, todo estaba en silencio. Grité el nombre de Vieira. Nada. Me puse de pie como pude. Me dolía la pierna. La sangre bajaba por mi frente. Y frente a mí, una choza. La misma choza. La cabaña del principio. Volvía a estar ahí. Igual que antes. Intacta. Como si el tiempo no hubiera pasado. O como si el tiempo siempre hubiera estado atrapado ahí. Me acerqué. Las tablas crujían bajo mis pasos. La puerta seguía entreabierta. Dentro, un catre. La radio, las latas oxidadas. Todo igual. Como una trampa congelada. Me senté. Cerré los ojos. No tenía más fuerza. No tenía más certezas. Solo la sensación de que nunca saldría. Entonces la radio se encendió de nuevo. Esta vez, sin interferencias. Una voz clara, humana, femenina, portuguesa. Miguel dos Santos Lima, cabo, 8 BIMTS, informe su posición. Quise hablar, agarré el transmisor, pero no salió sonido de mi boca, ni un suspiro, solo un llanto silencioso que me estallaba en la garganta. Miguel, si puede oír esto, su madre está aquí, no se rinda. Lo estamos buscando. Me congelé. ¿Mi madre? ¿Cómo? Miguel, hijo, por favor, volvé, te estamos esperando. No era una grabación, era ella, su voz, su tono, su manera de rogarme cuando era niño, cuando me perdía en las calles del barrio. Cerré los ojos, apreté el transmisor con toda mi fuerza. Iba a responder, iba a gritar que estaba vivo, que necesitaba ayuda, que me sacaran de ahí. Pero entonces la vi, en la esquina de la cabaña, una figura, de pie, oscura, con mis mismos ojos, con mi cara, observándome, y detrás de ella, el capitán Moraes, sangrando, mirándome en silencio, esperando. La radio hizo un chasquido y la voz cambió. Ya es tarde, Miguel, ya hablaste con nosotros. Me arrodillé, grité, lloré, golpeé el suelo. No por miedo, por resignación, por saber que no quedaba nada de mí, por saber que aquella selva me había vaciado, que lo que quedaba no era humano. Vieira entró poco después, estaba pálido, temblando. Lo vi, Miguel, lo vi todo, vi tu recuerdo, vi al niño. Vi al capitán, vos no disparaste. ¿Y vos?, le pregunté. ¿Qué viste? Mi casa, mi hermano. Él estaba allí, también muerto. Me dijo que yo lo maté. Entonces entendí. No estábamos solos en la selva. Cada uno traía consigo su propio infierno. Y aquel lugar solo lo hacía visible, tangible, real, como si lo arrancara de tu pecho y lo pusiera frente a vos. Miguel, ya no somos soldados. No, somos testigos. Y las cosas que saben demasiado no regresan. No sé cuánto tiempo estuve ahí, en esa cabaña. Puede haber sido 1 hora, o pueden haber sido días. La radio se apagó. Vieira se sentó junto a mí. No hablábamos, no llorábamos, solo respirábamos, o al menos intentábamos. Afuera, el bosque seguía igual,
sin tiempo, sin amanecer. En ese momento ya no pensaba en volver, solo quería cerrar los ojos y que todo terminara. Pero a las 09:09, lo sé porque miré el reloj justo antes de que explotara la luz. Un disparo cortó el aire. Esta vez fue real. Seco, preciso. Vieira se derrumbó sin un solo grito, cayó de lado, un agujero limpio en la frente. Yo grité, me lancé sobre él, lo sacudí, le pedí que aguantara, pero ya no estaba, ni siquiera sangraba, como si su cuerpo ya no tuviera sangre, solo vacío. Me quedé abrazado a él hasta que escuché pasos afuera, varios. No era la selva, no era Méndez, no era Moraes, eran botas, botas verdaderas, soldados. Gritaban mi nombre, Cabo dos Santos, Cabo Miguel dos Santos Lima. Era real. Salí tambaleando, levanté los brazos, grité mi nombre, me caí. Desperté 2 días después en el hospital de campaña, deshidratado, quemado por el sol, con una fiebre que rozaba los 41 grados. Me dijeron que me habían encontrado solo, a 3 kilómetros de la base, caminando en círculos, sin arma, sin casco, sin radio. Repetía la misma frase una y otra vez. La orden no se cumplió, no se cumplió. Pregunté por Vieira. Me dijeron que no había constancia de nadie con ese apellido en mi patrulla, que oficialmente el pelotón Bravo había enviado una misión con solo 2 soldados, el sargento Helio y yo. Méndez, desaparecido. Helio, suicidio confirmado. Vieira, inexistente. Pedí hablar con el coronel Santana. No estaba. Había sido relevado de su cargo una semana antes por cuestiones administrativas. Cuando insistí, me transfirieron al destacamento en Luanda. Me tuvieron allí 3 semanas, sin preguntas, sin visitas, sin explicaciones. Una mañana me entregaron una carpeta sellada. Mi baja médica, diagnóstico, episodio psicótico severo por estrés extremo. El informe final decía que lo vivido en Móxico fue una alucinación inducida por condiciones climáticas extremas, privación del sueño y trastorno de estrés postraumático no diagnosticado. Todo fue sellado, enterrado, olvidado. Volví a Brasil a fines de octubre. Mi madre me recibió con los brazos abiertos, pero su mirada era otra, como si algo en mí ya no estuviera, como si me reconociera, pero no completamente. A los pocos días de regresar, empecé a soñar con la cabaña. Todas las noches, a la misma hora, con la radio encendiéndose, con Vieira sentado frente a mí, diciéndome cosas que no podía entender. A veces veía al capitán Moraes, a veces me veía a mí, pero más viejo, más sucio, más vacío. Me levantaba empapado en sudor. Caminaba por la casa como un fantasma. Una noche me desperté afuera, en la calle, parado frente a una pared donde alguien había escrito con carbón: no cumpliste la orden. No me atreví a contarle a nadie, ni a mi madre, ni al psicólogo del ejército. Me encerré, dejé de salir, de comer, de hablar, hasta que un día recibí un sobre sin remitente. Dentro había una foto. Era Vieira, vivo, sonriendo, pero lo extraño no era eso. Lo extraño era que él estaba en una plaza de Recife, a la vuelta de mi casa. Fui allí al instante, caminé durante horas, miré cada rostro, cada banco, cada sombra. Nunca lo encontré, pero desde entonces empecé a ver su reflejo en los vidrios, en las vitrinas, en el agua del lavabo. Me miraba desde atrás, nunca hablaba, solo observaba, como esperando algo, como si yo le debiera algo. Comencé a escribir cartas, confesiones, diarios que nadie leía, intentando entender qué había sido real y qué no, pero cuanto más escribía, más me perdía, porque algo dentro de mí sabía la verdad. La verdad es que yo no sobreviví a la guerra, morí allá, en ese bosque, en esa cabaña. La versión que volvió no soy yo, es una sombra, una repetición, un castigo.
El hombre que está aquí ahora, que escribe esto, que mira el monitor, que escucha los pasos por la casa vacía, no es Miguel dos Santos Lima. Es su deuda, su condena. Lo supe el día en que fui al espejo del baño y no vi mi reflejo. No me vi. No había nada. Solo la pared. Desde entonces, duermo con las luces encendidas. No para espantar lo que hay afuera, sino para no ver lo que hay adentro. Lo peor es que cada noche, cuando cierro los ojos, vuelvo a escucharla. La voz. Miguel, cumplí la orden por vos. Y entonces todo vuelve, la selva, el fuego, el crujido y mi sombra, que vuelve a moverse sola. Me llamaron una vez desde el ejército. Querían que diera testimonio para el archivo de la misión en Angola. Me reí. Les dije que no tenía nada que contar. Pero ahora, después de tantos años, creo que esto tenía que salir. No para mí. Yo ya estoy perdido. Pero tal vez, si alguien más lo lee, si alguien más escucha la radio en esa cabaña, sepa lo que debe hacer. Si algún día vas allí y ves tu nombre tallado en un tronco, no entres, no escuches, no respondas, solo andate, porque una vez que abrís esa puerta, ya no sos vos, sos lo que quedó. Yo soy Miguel dos Santos Lima, Cabo, Brasil, 8 Bims, Moxico, Angola, septiembre de 2006. Pero nadie me encontró, porque yo no volví. Volvió algo más.